Hola, buenas tardes. Hola, Emilio. Hola, buenas Cándida. tardes. Hola, Melanie. Hola, Hola, Camila, profe. Martina, Carmina. Hola, doctor. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí lo ven al recurso o no? A ver, compartir. Ahora sí. ¿Están viendo lo que subí? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, muy bien. Nos quedaban dos recursos extraordinarios y luego hablar sobre el final, sobre la facultad de resolución simplificada y el certiorari en la provincia de Buenos Aires, o el mal llamado certiorari en la provincia de Buenos Aires. Ustedes recuerdan cuando vimos la clase general sobre recurso extraordinario que uno de ellos era el recurso extraordinario de nulidad constitucional, porque nosotros dijimos que las causales que provocan la nulidad de estos pronunciamientos definitivos dictados por las cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única en las sentencias definitivas, era porque se trataba de una nulidad que aparecía tipificada por los artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Primer punto a tener en consideración es que se trata de una nulidad que es a pedido de parte, por lo tanto, excepcionalmente puede ser decretada de oficio. También pusimos de resalto que, a diferencia de lo que era el recurso de inaplicabilidad de ley, en el caso del recurso extraordinario de nulidad, vamos a tener siempre dictamen del procurador fiscal, del procurador nacional, provincial. La primer causal que nosotros vamos a ver es la de omisión en el tratamiento de una cuestión esencial, dice. La obligación que tienen los tribunales es de resolver todas las cuestiones esenciales que se someten a su decisión por las partes, y obviamente es obligación de los tribunales resolver las mismas. Para que uno entienda qué son las cuestiones esenciales, son aquellas que estructuran la traba de la litis y que se vinculan con aquello que fue motivo de pretensión y oposición. Y como carga nosotros tenemos que demostrar e identificar el tema que fue omitido y la esencialidad del vicio. Fíjense ustedes que uno puede identificar la cuestión esencial con aquella que dependa la suerte del litigio, o que el punto integró la litis, o que incide en el resultado del mismo. No es considerado cuestión esencial aquello que es producto de una reflexión tardía, como dicen los tribunales, es decir, los planteos incorporados extemporáneamente, los planteos accesorios, algo que es muy importante, los argumentos de hecho y de derecho, porque en definitiva el tribunal será quien tenga que fundar su decisión y elegirá cuáles son los medios probatorios que van a tomarse en consideración. Y obviamente, como siempre decimos, esto tiene que ser una réplica directa y una réplica directa en el recurso. Ahora bien, fíjense ustedes que la cuestión esencial a la que estamos refiriendo ha sido omitida por descuido. Por eso decimos que si el tribunal omite considerar la cuestión porque considera que no corresponde,
o porque responde un planteo que le excluye, o que está comprendida o respondida implícitamente, no habrá nulidad. Fíjense ustedes ahora, vamos a mirar el recurso que tenemos frente. En este recurso se había planteado una apelación, este es un caso real, donde nosotros habíamos recurrido una sentencia en un pagaré muy simple, y lo que habíamos cuestionado era la tasa de interés. La Cámara de Apelaciones, en este caso particular, ¿qué hizo? Empezó a analizar el pagaré, que no había sido motivo de cuestionamiento en primera instancia, y se empezó a referir al tema del pagaré de consumo. Fíjense ustedes, en este recurso, nosotros identificamos un recurso extraordinario de nulidad contra la sentencia de la Cámara de Apelación, no es de apelaciones, de apelación, sala tercera. ¿Y qué decimos? Fíjense, los requisitos de admisibilidad: constitución de domicilio en La Plata, plazo dentro de los 10 días, se trata de una sentencia definitiva, pues pone punto final a la cuestión. Y fíjense, también decimos, como es un recurso de nulidad, es innecesario el depósito previo del monto mínimo del agravio. ¿Se acuerdan que eso era solamente patrimonio del recurso de inaplicabilidad de ley? Y decimos, el fundamento lo desarrollamos en el punto cuarto. Siempre hay que hacer una pequeña referencia a los antecedentes de la causa para que el recurso se baste a sí mismo. Se promueve ejecución con base a un pagaré. Se reclama el pago de una suma de dinero desde la fecha de la mora, intimado el pago de la suma reclamada. Se condena, pero fíjense que dice en la sentencia que se dicta, se condena al pago de la suma reclamada con más intereses, costos y costas. Y después dice la sentencia de primera instancia, se deja claro que la tasa será la pactada, tomando como límite moral el pacto de intereses efectuado por las partes de conformidad con, reducido en un 20%, dice la sentencia de primera instancia. Entonces, se apela a la resolución y donde se le pide a la Cámara que condene al pago de la tasa convenida. ¿Van siguiendo el tema? Más o menos yo les voy contando lo que pasó. O sea que el único agravio fue la limitación impuesta a la tasa de interés, donde además se denunciaba la violación de la doctrina de la Suprema Corte. La sentencia cuya nulidad se persigue, que es la sentencia de Cámara, omite en los votos que hacen mayoría la consideración del único agravio, violando claramente el artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense que es muy simple el recurso. Y se ve en la extensión del recurso, en total tiene 9 fojas. O sea que si uno lo mira, son 4 hojas y media completas. Y acá, ¿qué le decimos? La sentencia no guarda un hilo conductor común en el voto, discurriendo sobre temas que no son motivo de agravio, omitiendo claramente la doctora Zampini y el doctor Jerez el tratamiento del tema propuesto a revisión, que era, recordamos, la tasa de interés. Cito una sentencia de la Corte en cuanto a lo que es la nulidad, y acá digo, la señora jueza preopinante en el punto tercero reconoce cuál es el agravio del apelante, y en el punto cuarto hace un relateo de los hechos, en el 4b denomina encuadre legal, la abstracción cambiaria, concluye que se debe presumir que es una relación de consumo, y a partir de dicha conclusión, fíjense lo que pongo en el punto C, aplicación de la ley, el juzgador debe actuar de oficio en procura de los agravios. Sobre el final del voto expreso, una vez expuesto, cabe señalar que no obstante que la acción ejecutiva impetrada de la acción resulte improcedente por ser promovida por un pagaré librado en fraude a la ley, no resulta posible rechazar en esta instancia la presente ejecución. Y en base, por los fundamentos dados, corresponde rechazar el recurso. ¿Y los intereses? ¿Ven? No los trató.
no hay una, y ahí pongo en negrita, no hay una sola mención a lo que es motivo de agravio, es decir, el pacto de intereses y su legalidad. Ello era lo único habilitado a tratamiento por la excelentísima Cámara de Apelaciones, en consonancia con lo dispuesto en el 272 del CPC. La sentencia, en este sentido, no trata la cuestión propuesta a revisión, incumpliendo los artículos 161 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, incongruencia por omisión. ¿Está claro? Fíjense lo sencillo que es el recurso, no tiene nada de extraordinario. Doctor, una consulta. Sí, La cuestión esencial en este caso, que es la que se obvió, sería el no tratamiento de lo pedido. claro, por eso hablamos de incongruencia por omisión. ¿Eh? Yo ahora igualmente se lo voy a enviar, este mismo recurso se lo voy a enviar y ustedes van a tenerlo como un ejemplo de lo que es una nulidad. No es porque sea mía, sino porque es muy sencillo de comprender lo que es la omisión. ¿Sí? Muy bien. Ven, por ejemplo, lo que hago alusión, en este caso, tampoco puede sostenerse que se ha tratado el tema de pacto de intereses de modo implícito. De lo único que se ha explayado los jueces acerca de la relación actual entre los títulos de crédito y las relaciones de consumo. Esto es importante por lo que yo les dije a ustedes recién, que no hay omisión cuando el tema se trata implícitamente. ¿Comprenden? En el recurso les digo, no lo trataron implícitamente. Acá se refirieron al título, no a la tasa de interés. ¿Sí? Muy bien. La idea era que vieran en la práctica cómo es un recurso extraordinario tan simplemente de nulidad. Obviamente, que lo que ustedes siempre van a ver cuando interponen un recurso de nulidad contra una sentencia y contra esa misma sentencia un recurso de inaplicabilidad de ley, lo primero que va a tratar la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, obviamente, es el recurso de nulidad. Muy bien. El segundo vicio que nos habla la Constitución de la Provincia de Buenos Aires es la exigencia, ya que se trata de tribunales colegiados, reitero, cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única, es el que se exige que los miembros del tribunal voten de forma individual y fundada. Obviamente, en esa exigencia del voto individual y fundado, se cumple con el voto por adhesión. Obviamente que ese voto individual y fundado se exige para las cuestiones esenciales. Y además, ese voto individual y fundado, esa sentencia debe tener mayoría de opiniones. Obviamente, no es una cuestión de mayoría de votos, sino que se exige mayoría de votos y fundamentos. Entonces, lo que se exige es que esta decisión mayoritaria se sustente en las mismas bases argumentales. No puede un juez decir, mando a llevar adelante la demanda y habla de responsabilidad contractual, y la segunda opinión dice sí, mandamos a llevar adelante la demanda, pero la responsabilidad es extracontractual. ¿Comprenden? Coinciden en cuanto a la solución del asunto, pero los fundamentos son diferentes. Por lo tanto, una sentencia de esa naturaleza requiere, obviamente, un voto que desempate a los fines de obtener mayoría.
Y el tercer punto se vincula con el tema de la fundamentación normativa. Fíjense ustedes que acá lo que nosotros le exigimos a la sentencia, o que la Constitución le exige a la sentencia, es pautas de objetividad legal. Y obviamente estas pautas de objetividad legal, en principio, debe ser clara. ¿Por qué? Porque si esa fundamentación es muy vaga, excesivamente laxa, puede ser que nosotros la tildemos como de falta de fundamentación jurídica. Yo les he citado en el trabajo que hemos subido un viejo fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde en el caso particular la Suprema Corte consideró que ese requisito de fundamentación normativa se había cumplido a partir de citas doctrinarias que permitían desentrañar cuáles eran las pautas legislativas aplicables. No se olviden también que hoy el Código Civil claramente establece en el artículo 1 cuáles son las fuentes legislativas a considerar, y en el artículo 3 ese deber de resolver que tienen los jueces, y que las decisiones deben ser razonablemente fundamentadas. Es importante tener en consideración que si se hace lugar a la nulidad, que puede ser total o parcial, puede ser que en algunas, vamos a observar que en alguna oportunidad la Corte puede decretar la nulidad parcial de una sentencia, implicará, ¿se acuerdan que hablamos de casación negativa? Es decir, la Corte lo que va a hacer es devolver el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento en el punto motivo de agravio. En alguna oportunidad y en forma excepcional, yo les he citado ahí uno de los casos, la Corte ejerció casación positiva. Ese caso que ustedes tienen en el trabajo que hemos subido, que está en la causa 119.134, lo resolvió porque se trataba de un amparo de salud, y la devolución para el dictado de una nueva resolución obviamente iba en contra del amparista. Por lo tanto, la Corte dejó la nulidad y resolvió sobre el fondo del asunto. Y este caso había decretado la nulidad en este amparo de salud porque la fundamentación normativa de la sentencia era claramente insuficiente, muy laxa. Hablaba sobre normas del derecho de salud, pero no indicaba claramente dentro de todas las normas que se veían involucradas cuáles eran las aplicables. Por último, yo les dije a ustedes que la nulidad puede ser declarada de oficio cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como un acto jurisdiccional válido e impiden que la Corte pueda ejercer su función revisora. Yo los invito a que lean un viejo fallo de la Corte de la provincia, de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires,
La causa es la 100.158. Fíjense que acá la nulidad se dicta de oficio en una causa que el recurso que se había interpuesto era un recurso de inaplicabilidad de ley. Y la Corte hace mención, en el caso particular, de que ese fallo adolecía de vicios en cuanto a la redacción. ¿Por qué? Porque lo que supuestamente salió era un borrador, no la sentencia correctamente redactada. Y la Corte, en ese pronunciamiento judicial, lo que hizo fue decretar la nulidad de oficio. En otra causa, por ejemplo, donde decretó la nulidad de oficio, lo pueden ver en la causa 93.677, era un tema de un divorcio. Esta sentencia ya es muy vieja, pero acá lo que se advirtió era que la cónyuge, en el acuerdo al que se había llegado, carecía, no tenía patrocinio letrado. Esa era una falta esencial en el proceso y la Corte decidió decretar la nulidad de oficio. ¿Alguna duda sobre el recurso de nulidad? Qué bueno. Bien. Vamos a ver ahora el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Nosotros, hay un mandato en el artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que dice que toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan el ejercicio de libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, hay una norma general en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que está hablando de inconstitucionalidad. Y luego, en el artículo 161, nosotros vemos que aparece este recurso extraordinario, en realidad aparece mencionada la acción de inconstitucionalidad y el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Y que este recurso, en realidad, lo que trata de hacer es mantener la supremacía constitucional de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires respecto de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales que en definitiva violen los derechos reconocidos en la Constitución, tal como lo dice el artículo 299 del Código Procesal. Está claro entonces que acá lo que se impone es la supremacía de la Constitución. Acá lo que se controla es un pronunciamiento definitivo de cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única, en los que ponen en juego una regla que es inconstitucional. Se trata de un error del juez que tiene como antecedente un error del legislador que dictó una norma que es inconstitucional. En definitiva, el objetivo de este control es el mantenimiento de la supremacía constitucional provincial. Muy bien. La particularidad
de este recurso extraordinario de inconstitucionalidad provincial es que se asemeja mucho al recurso extraordinario federal, porque exige que se plantee la cuestión constitucional de manera oportuna. Es decir, que se introduzca la cuestión que habitualmente se canaliza por vía de una excepción o vía de defensa al contestarse la demanda. Es decir, esa cuestión constitucional va a aparecer en los escritos constitutivos del proceso y es importante también tener presente que debe ser mantenida en todas las instancias. No se exige este requisito del planteo oportuno cuando el tema aparece de manera sorpresiva en la sentencia de segunda instancia o en la sentencia del Tribunal Único. Es lo que se conoce con el nombre de inconstitucionalidad, como dijimos, sorpresiva. Lo importante es planteo oportuno. En segundo lugar, que la cuestión haya sido resuelta por el tribunal en fallo definitivo. Y en tercer lugar, y obviamente, que la misma haya sido resuelta de manera desfavorable. Obviamente que debe haber sido que esa cuestión constitucional provoque un perjuicio jurídico producto de la aplicación de esa ley que nosotros estamos tratando de inconstitucional. En este caso, al igual que en el recurso extraordinario de nulidad, hay dictamen previo del procurador. Y además, el tribunal va a ejercer casación positiva ya que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, si decide hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, va a resolver y expedirse sobre el fondo del asunto. En general, por ejemplo, para darles algún ejemplo en esta materia de planteos constitucionales, uno de los planteos que es habitual ver en materia constitucional se vincula con la ley que rige el ejercicio profesional de los contadores públicos, que establecen pautas regulatorias que no siguen la pauta de la proporcionalidad que establece hoy el Código Civil y Comercial. Entonces, generalmente, cuando nosotros ofrecemos la prueba pericial contable, hacemos un planteo de inconstitucionalidad acerca de la ley 10.620, manifestando que las pautas regulatorias de la ley 10.620 de la provincia de Buenos Aires se apartan de la regla de la proporcionalidad y que los honorarios de los profesionales contadores deben ser acordes con los honorarios regulados a los abogados.
y es ya uno ya lo tiene hecho, ese planteo inconstitucional, pidiendo que se aplique esa regla de la proporcionalidad y que resulte aplicable el artículo 1255 del Código Civil y Comercial, que habla sobre el tema de el precio de los servicios. Dice que las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio, cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de aplicación de dichas leyes. Su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Dice el 1255, si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Es decir, hacemos un planteo pidiendo que se aplique esa regla de la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si no, el honorario a regularse puede resultar inconstitucional. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna duda sobre el recurso extraordinario de inconstitucionalidad? Profe, doctor, A ver, Iván, te ganó Melanie, después contigo. Sí, Dale. sí. Sí, Iván. ¿En qué momento presento el recurso de inconstitucionalidad? Lo mismo, el plazo para interponer el recurso es dentro de los 10 días de dictar la sentencia definitiva. Ok. Lo que Ok. pasa es que vos ya venís, dentro del hablando a ver, proceso. en forma criolla, vos ya venís cocinando el tema. Ah, ok. Dentro del Porque vos, proceso. a ver, vos iniciás tu demanda, ¿sí? Una demanda sumaria. Vos tenés que ofrecer toda la prueba, ¿verdad? Sí, En el sumario. sí. Y vos dentro de la prueba que ofreciste está la prueba pericial contable. Vos ya sabés que ese perito le van a regular honorarios conforme a la ley 10.620. Entonces, ofrecés la prueba y después haces un punto donde introducís la cuestión constitucional, diciendo que planteás la inconstitucionalidad de la ley 10.620 en lo que se refiere a la regulación de honorarios de los profesionales de las ciencias económicas, atento que la ley se aleja de las pautas de la proporcionalidad que ya han sido consagradas por la Suprema Corte y la Corte Suprema, y que debe estarse al principio establecido por el 1255 del Código Civil y Comercial. Con lo cual, esa cuestión ya la va a ser debe ser motivo de consideración desde la primera instancia. ¿Y por qué ya estás planteando vos la inconstitucionalidad? Y porque eventualmente vos vas a tener que pagarlo, tu cliente va a tener que pagar los honorarios profesionales. Lo que hablamos del perjuicio. ¿Comprendés? Entonces, ¿cómo vos introducís la cuestión? O al revés, el que te ofrece la prueba es el demandado. También tiene que hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Y si vos adherís al medio probatorio, al momento de contestar el traslado, respecto del traslado de la prueba pericial, si vas a participar tenés que hacer el planteo. Si quisieras tildar de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad de la ley 10.620. Ok, perfecto. Y después cuando se dicte sentencia definitiva, en el plazo de 10 días, volver a... Ahí vas a ver, si suponete que te rechazan ese planteo en primera instancia y lo mantienen en Cámara, tendrás que interponer un recurso ante la Corte de inconstitucionalidad de esa ley provincial. Ah, perfecto. Bárbaro, me quedó clarísimo. Gracias, doctor. Melanie. Sí, profe, yo tenía una duda. Este tipo de recursos, el extraordinario de constitucionalidad, dijimos que solamente procede contra sentencias definitivas de última o última instancia, ¿no? O sea, para primera instancia yo tendría que ir por un recurso. Es el recurso, pero vos ya, a ver, si la cuestión acerca de la ley inconstitucional, vos ya la viste viste la probabilidad,
ya la advertiste en primera instancia, en los escritos constitutivos del proceso, ahí la introducís. Lo que vos vas a obtener ahí, ¿por qué? Porque es la oportunidad. A ver, no te olvides, lo mismo que siempre uno trata de reiterar. El control constitucional en nuestro país, ya sea a nivel provincia o a nivel nación, es difuso. Todos los jueces pueden decretar la inconstitucionalidad. ¿Sí? Como todos los jueces pueden decretar la inconstitucionalidad, vos tenés que hacer el planteo oportuno. ¿Comprendés? Entonces, vos, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad viene siendo acarreado desde la primera, desde, en principio, si la cuestión se suscita a partir, o vos la podés prever a partir del comienzo de tu proceso, es donde vos tenés que introducirla. Ahora, si esa cuestión vos no la pudiste ver y recién te aparece en la sentencia de primera instancia, vos la vas a introducir la cuestión al momento de apelar, ordinariamente. ¿Sí? Ahora, si la Cámara mantiene la resolución de primera instancia, vos ahí, como la introduciste oportunamente, porque te apareció en primera instancia la sentencia de primera instancia, la vas a poder interponer un recurso extraordinario de nulidad. Ahora, si vos tenés instancia única, el Tribunal Laboral, planteaste la cuestión respecto de los honorarios del perito contador, y el tribunal se aparta de tu planteo, lo rechaza y resuelve regularle conforme esas pautas que vos considerás que violan el derecho de propiedad de tu cliente porque superan en cuanto a los honorarios, la razonabilidad, etcétera, son confiscatorios, tenés el recurso extraordinario de nulidad porque vos introduciste la cuestión y la cuestión constitucional fue rechazada. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. El tema es que entendamos bien eso del control constitucional difuso, chicos. Es decir, como el control constitucional es difuso, y más allá de que los jueces pueden también decretar la inconstitucionalidad de oficio, ¿sí? En el caso de que sea la parte quien proponga la inconstitucionalidad, siempre tiene que hacer el planteo oportuno. Recuerden siempre esa expresión, planteo oportuno. Implica que apenas yo pueda advertir que se pueda poner en juego en la resolución de la cuestión una norma que es inconstitucional, es que yo lo tengo que hacer. Y cuando lo planteo, tengo que indicar el perjuicio que me causa si aplican esa norma que es inconstitucional. Pero recordemos que esa confrontación normativa es entre Constitución de la Provincia de Buenos Aires y normas de la Provincia de Buenos Aires. Leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales. ¿Sí? Bien, profe. Bárbaro. Dejé para lo último de los 3 recursos extraordinarios el análisis del artículo 31 bis de la ley 5827 de la provincia de Buenos Aires, texto que fue incorporado por la ley 12.961 y luego modificado por la ley 13.811. Tiene varias cosas este artículo. En primer lugar, la facultad de resolución simplificada. ¿Qué es esto de resolver simplificadamente? Es que la Corte puede resolver un determinado asunto diciendo, mire, esto ya lo hemos resuelto de una manera determinada, no trae usted cosas nuevas, y lo resolvimos en tales causas.
Por lo tanto, rechazo el recurso. Fíjense este primer párrafo del artículo 31 bis. En cualquier estado de su tramitación, si la Suprema Corte considerara que los recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley o doctrina legal no reúnen los requisitos esenciales, que han sido insuficientemente fundados, que plantean agravios desestimados por el mismo tribunal en otros casos análogos, o que la cuestión que someten a su conocimiento es insustancial o carece de trascendencia, podrá rechazarlos con la sola invocación de la presente norma y la referencia a cualquiera de las circunstancias precedentemente expuestas. Lo mismo para los recursos de queja. ¿Qué es lo que dice acá? Este es el certiorari fundado. ¿Por qué hablamos del certiorari fundado? El artículo 280 del Código de Nación, cuando se refiere al recurso extraordinario federal, establece las mismas pautas, pero fíjense que lo único que le pide a la Corte de Nación, la cita de la norma. Entonces, cuando yo veo un fallo donde la Corte de Nación aplica este certiorari, que es certiorari negativo, ¿qué me dice? Que el recurso es insuficiente, artículo 280 del Código Civil, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Un renglón y medio. Yo desconozco, cuando a mí me rechaza la Corte de Nación un recurso de esa manera, si la cuestión es insustancial, no porta una cuestión federal, si es carente de trascendencia, o si ya fue resuelta por la Corte Suprema de una manera determinada. No me dice absolutamente nada. En el caso de la provincia de Buenos Aires, me tiene que decir que la cuestión es insustancial, que la cuestión carece de trascendencia. ¿Por qué? Porque además, cuando lo resuelve de esa manera, me va a indicar otros pronunciamientos judiciales en los cuales se expidió sobre esa cuestión. ¿Comprenden? ¿Y esto por qué es importante? Porque eso me abre a mí el conocer la causal del rechazo, me da la posibilidad de que en definitiva, si hay agravio federal, yo pueda ir a la Corte de Nación. Si a mí cuando la Corte de Nación me resuelve por el artículo 280, no tengo la menor idea por qué me rechazó el recurso. Porque como les dije, un renglón y medio, que el recurso es insuficiente, artículo 280 del CPC. Y yo digo, pero guarda, si mi recurso es igual a un montón de otros recursos que en su momento fueron admitidos. Recuerdo una charla del doctor Abrita, que el doctor Abrita es uno de los secretarios, de los tantos secretarios que tiene la Corte, y él decía, cuando nos preguntó, bueno, nos dice, estas son las causales de arbitrariedad que ha resuelto la Corte de manera favorable. Dicen, ¿y saben cuáles son las causales de arbitrariedad que la Corte ha rechazado? Las mismas. Es decir, no hay un núcleo conductor, es muy difícil establecerlo, depende de la composición de la Corte, etcétera, los tiempos de la Corte, pero no me las identifica. El recurso es insustancial, 280. Acá me tienen que decir, la cuestión carece de trascendencia, y me van a citar pronunciamientos de la Corte. La cuestión es insustancial, y me va a citar los precedentes de la Corte. Con lo cual yo ya sé por qué motivo me están rechazando el recurso extraordinario, y eso me va a posibilitar, en la medida, reitero, que haya agravio federal, poder ir a la Corte. Fíjense, de la misma manera, la Corte puede resolver de manera positiva.
Vimos el tema del rechazo, pero también puede utilizar la misma técnica simplificada para acoger recursos, diciendo: Montoya, usted tiene razón, esto ya lo resolvimos de manera análoga, hacemos lugar al recurso, casamos la sentencia de determinada manera. Y citan los casos en que hicieron lugar al recurso. Por eso dice: la Suprema Corte podrá hacer lugar a los recursos de nulidad, inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley o doctrina legal cuando hubiera estimado otros recursos en casos sustancialmente análogos. O sea, de la misma manera que puede rechazar, de manera simplificada, indicando la causal del rechazo, también puede acoger recursos de manera simplificada. Por eso dice: en tal supuesto se considera suficiente fundamento la referencia a los precedentes aplicados y la cita al presente texto legal. Por eso el doctor Camps, que es secretario de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dice: esto no es certiorario, esto es facultad de resolución simplificada. ¿Por qué? Porque la Corte hace una sentencia donde me indica la causa del rechazo o del acogimiento del recurso, pero lo hace sintéticamente. Y ahora viene una parte que es muy rica al final. Nosotros vimos que el recurso de inaplicabilidad de ley tenía una particularidad, que era el único recurso que tenía dos requisitos que no tenían los demás recursos: monto mínimo del agravio y depósito previo. Pero ¿qué pasa? Esos requisitos, claro, recalcan el carácter extraordinario del recurso, ¿verdad? No vamos a ir a la Corte por una cuestión de menor cuantía o por una cuestión de pena menor. Solamente vamos a revisar aquellas cuestiones importantes económicamente. Pero ¿qué pasa? Hay cuestiones que se vinculan con uno de los fines de ese recurso, ¿se acuerdan? Cuando nosotros dijimos esa facultad uniformadora a través del precedente en cuestiones de derecho común, como una forma de establecer la paz social, de hacer respetar el principio de igualdad, la Suprema Corte puede recurrir a esta facultad que aparece en el artículo 31 bis, siempre a petición de parte y sobre cuestiones de derecho, dejando de lado ese valladar con el objeto de establecer doctrina legal. Yo siempre les doy el mismo ejemplo que me parece que es muy válido, el del pagaré de consumo. En la provincia de Buenos Aires teníamos 3 soluciones diferentes para el mismo pagaré. Unos lo rechazaban, otros decían: no existe el pagaré de consumo, existe solo el pagaré, mandaban adelante la ejecución, y otros decían: el pagaré, había un plenario, creo que era de las cámaras de Azul, o de Junín, ahora ya no lo recuerdo, que decía: el pagaré, si viene con el de consumo. Esto me está creando un problema en la provincia. ¿Por qué? Por soluciones diferentes para una misma situación jurídica. Esto provoca que los justiciables en la provincia de Buenos Aires no sepan cómo debe conducirse. Por lo tanto, yo voy a tomar un caso, aunque no se dé precisamente el monto del agravio, y voy a establecer doctrina legal. Y así lo hizo. Esta es la función que aparece en la Corte claramente
vinculada al tema de establecer doctrina legal para hacer previsible la interpretación de una norma jurídica, protegiendo el principio de igualdad ante la ley. El principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución de la Nación. Por eso dice, con carácter excepcional, la Suprema Corte de Justicia podrá dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley que no superaran las limitaciones legales fijadas en razón del valor del litigio o la cuantía de la pena, si según su sana discreción mediare gravedad institucional o un notorio interés público, o bien si considerara indispensable establecer doctrina legal, siempre que se tratara de dirimir cuestiones jurídicas relativas al derecho de fondo aplicable y el recurrente hubiere formulado adecuado planteo en tal sentido. Es decir, la propuesta de la cuestión viene de la parte donde yo, cuando interpongo el recurso, pido esa intervención excepcional motivada por esa necesidad de dar previsibilidad jurídica a una determinada situación de derecho que está provocando un problema en ese ámbito judicial provincial. Esta es la función, en definitiva, que le confiere el artículo 31 bis a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Esto es lo importante en este punto particular. Por último, así como tenemos dentro de la provincia de Buenos Aires 3 recursos extraordinarios, también tenemos dentro de la provincia de Buenos Aires el recurso extraordinario de queja. Este recurso extraordinario de queja, obviamente, es por denegación de los recursos extraordinarios interpuestos. Y esta presentación se hace directamente ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires frente a la denegatoria de un recurso extraordinario. Lo importante en materia de el recurso de queja, obviamente que ustedes tienen que, en su presentación, cumplir con los requisitos que establece el Código Procesal, obviamente adecuados a la nueva normativa de la acordada de la Corte, que nos va a indicar qué elementos deben ser adjuntados a la queja a los fines de su presentación. Esta presentación directa es dentro del plazo de 5 días, más la ampliación de la distancia, ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Pero reitero, es únicamente por denegatoria de los recursos extraordinarios interpuestos. Yo ahí le cito en el programa una vieja acordada que complementaba
la normativa del Código Procesal. Y hablo, lo que recalco, que es por denegatoria de recursos. ¿Por qué? Porque intenté, en un asunto laboral que se me había consultado, intenté un recurso de queja contra una sentencia del Tribunal de Trabajo de Mar del Plata que hacía caso omiso al efecto suspensivo del recurso extraordinario interpuesto de inaplicabilidad de ley que ya había sido concedido. ¿Qué pasó? El Tribunal Laboral hizo lugar a un amparo de trabajadores de la empresa Toledo. La parte demandada interpone un recurso extraordinario, se lo concede. El efecto del recurso extraordinario, reitero, es suspensivo, sigue el mismo principio general. Y luego, el Tribunal Laboral manda reincorporar a los trabajadores. Entonces, se plantea el tema, pero si esa reincorporación dispuesta a la sentencia final no puede salir como medida cautelar, porque esa medida cautelar le está violando el efecto suspensivo. Ustedes vieron, cuando vieron el recurso ordinario, el recurso de atentado. ¿Lo vieron o no? No. ¿No? ¿No se los nombraron? No, profe, no. El recurso no de vemos nada. atentado, bueno, sintéticamente se los explico. El recurso de atentado es cuando se manda a cumplir una resolución que ha sido motivo de un recurso y el juez, desconociendo el efecto suspensivo, manda a cumplir esa resolución cuando el recurso debía tener ese efecto suspensivo. Entonces, ¿cómo hago yo para agraviarme de esa resolución? Puedo interponer un recurso de atentado. Ahora bien, ¿frente a quién? Y acá aparecen dos vías jurisprudenciales para cuestionar esa violación por parte del juez del efecto suspensivo. Mar del Plata acepta que frente a una resolución de esta naturaleza se interponga un recurso de queja ante la Cámara. Ese recurso de queja, entre paréntesis yo le pongo recurso de atentado, donde yo digo que el señor juez manda a cumplir una resolución que no está firme y que ha sido motivo de un recurso y que ese recurso tiene efecto suspensivo. ¿Sí? Eso es el recurso de atentado. Está legislado en Tucumán, está legislado en Corrientes. Alguna otra provincia le ha dado el trámite del incidente. Pero la realidad es que yo puedo cuestionar esa violación por parte del juez al efecto suspensivo a través de este recurso. ¿Qué pasó? Yo tenía una sentencia del Tribunal Laboral. Y acá no hay posibilidad nada más que interponer recursos extraordinarios. ¿Es verdad? Y en este caso particular, digo, bueno, voy a interponer un recurso extraordinario de queja, diciéndole a la Corte que el Tribunal Laboral ha violado el efecto suspensivo a través de esa medida cautelar que mandaba a reincorporar los trabajadores. Y la Corte me dijo, a ese recurso de queja, del Cerro, el recurso de queja es solo por denegatoria de los recursos extraordinarios. Lo que usted está intentando acá no está previsto. Obviamente yo, frente a esa medida cautelar, que el juzgado había dicho que era una medida cautelar, había interpuesto además un recurso extraordinario por ante el mismo tribunal contra esa medida cautelar, que en realidad era una medida cautelar autosatisfactiva, violatoria del
La realidad es que la Corte me recalcó el recurso de queja extraordinario es solamente por denegatoria de los recursos extraordinarios. Bien, estoy agotado. Hablé mucho hoy. Mitad de semana complicado. ¿Eh? Miércoles ya estamos mitad de semana. Sí, y di clases el lunes, di 3 clases, ayer, hoy a la mañana di clase, ahora doy clase. No me quejo, me gusta y me resulta placentero dar clase. Perfecto. Algo más le quería decir que se me pasó por la cabeza en materia de recurso extraordinario. Bueno, no. Creo que hemos visto los puntos que me parecen que son más importantes y ahora les estoy enviando este recurso extraordinario en Nicoleto para que lo vean y les voy a buscar la resolución también de la Corte al recurso extraordinario para que también se los voy a enviar. Bien, Bárbaro. perfecto. Bárbaro, chicos. La semana que viene vemos el recurso extraordinario federal. Federal, sí. Sí. Bien. Voy a dar unas Gracias. pinceladas sobre el recurso extraordinario federal. Obviamente, ese estudio es muy pormenorizado. Y también les voy a enviar, para que ustedes tengan, un recurso extraordinario federal que interpuse hace poquito contra una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que yo considero que es arbitraria. Fíjense que aprendimos hoy en el tema de la nulidad, el tema de la concordancia entre los fundamentos y los votos. Y en mi caso particular, ustedes saben muy bien que la Corte de la Provincia tiene 7 miembros, con lo cual la mayoría son 4 miembros, ¿no? En mi caso particular, votan 4 miembros, haciendo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que había interpuesto la parte actora, pero cuando dictan la sentencia, 3 me hablan de prescripción y responsabilidad extracontractual, y el cuarto voto me hablan de prescripción, responsabilidad extracontractual y dispensa de la prescripción. ¿Sí? Y el cuarto voto me habló de responsabilidad extracontractual y que por lo tanto la demanda se había interpuesto en términos. No hay mayoría. ¿Por qué? Porque si bien hay mayoría de votos, no hay mayoría de fundamentos concordantes. Y eso, cuando yo lo voy a cuestionar la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por ante la Corte Suprema, eso entra dentro del ámbito de la arbitrariedad. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque esa sentencia no cumple con un requisito que exige el Código Procesal, que las sentencias de la Corte deben tener mayoría. Que dijimos que no es solo una mayoría de votos, sino que también de fundamentos concordantes. Cuando lo veamos, se los voy a brindar para que también lo puedan observar. Bien, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. Chao, gracias. Chao, gracias, doctor.